Muy bien, chicos. Vamos a empezar a resolver el ejercicio 1 de nuestra hoja de ejercicios. Eh, bien, tenemos el número de moles presentes en 500 gramos. Eh, Vamos a ver que el compuesto que tenemos es el agua. Bueno, 500 gramos del agua. Vamos a sacar su masa molecular relativa, que va a ser 18 gramos por mol. ¿Ve? Bien, ¿de dónde salen los 18 gramos por mol? Si bien es cierto, el agua tiene H2O y van a ser un átomo de oxígeno por su peso atómico, que es 16, y vamos a poner los dos átomos de hidrógeno, que son 1. Bien, va a ser 16 más 2 va a ser 18. Como es la masa molar, va a estar en gramos por mol. Es lo único que estoy señalando aquí, 18 gramos por mol, y armamos la regla. Entonces va a ser que en un mol hay 18 gramos. Lo escribimos. En un mol de H2O vamos a tener 18 gramos de H2O. Eso significa que en un mol de cualquier sustancia, según la teoría, tenemos 6,023 por 10 a la 23. En este caso, como estamos hablando del agua, van a ser moléculas. Bien, a partir de ello, vamos a sacar y extraer de la pregunta los datos que nos dan. Nos dan 500 gramos de agua. Entonces le colocamos 500 gramos de H2O y nos dice hallar el número de moles presentes en esos 500 gramos. Entonces la X va a ser aquí, X mol de agua. Listo. ¿Cuántos moles hay en 500 gramos? Nos pregunta. Sencillo, entonces hacemos nuestra resolución y va a ser así, ¿no? 500 por 1 entre 18 nos va a dar el valor de X. Bien. En ese sentido, resolvemos. X es igual a 500 gramos, esto por un mol sobre nuestros 18 gramos de agua. Se va gramos con gramos y nos va a quedar 500 sobre 18, que va a ser 27,7 periódico puro, en este caso moles. Redondeando, vamos a tener que es 28. Así de sencillo. Muy bien, chicos. En la pregunta 2 nos, nos dice, ¿qué muestra contiene menor cantidad de oxígeno? Bien, vamos a dividir nuestra área de trabajo. Nos dice 3 moles de H2SO4. Como lo hemos visto en el ejercicio anterior, sacamos de cada uno de los átomos la masa molecular relativa. En este caso va a ser 98 gramos por mol, ¿no? 4 átomos de oxígeno por 16 más 32 más 2 va a dar 98. En aquí del ozono, 3 átomos de oxígeno van a ser 48 gramos por mol. Luego de este van a ser 32 más 12, 44, 45, 46 gramos por mol. Del agua, como bien sabemos, van a ser 18 gramos por mol. Entonces, lo único que vamos a plantear son las reglas para cada uno. Nos pide qué muestra contiene menor cantidad de oxígeno. Bien, si es así, la muestra que contiene menor cantidad de oxígeno va a ser la que vayamos a calcular su masa según la cantidad de moles que nos están indicando aquí. Escribimos para cada uno la regla. Nos dice que para el primero, para la A, un mol tiene 98 gramos. En el segundo nos dice que en un mol hay 48 gramos, ¿verdad?
En este caso es de H2SO4, ácido sulfúrico, y en este caso es de O3, ozono. Para el tercero nos dice que en un mol hay 46 gramos de HCOOH, ¿no? Y en el otro nos dice que un mol es 18 gramos de H2O. Bien. Luego de eso, tenemos las reglas. Vamos a ubicar el 0,3 debajo de los moles. ¿Listo? De cada uno. Entonces va a ser 0,3 mol. ¿Cuánto va a ser? La cantidad en gramos. Igualito aquí. Va a ser 0,6 mol. 0,7 mol. Y aquí va a ser 0,8 moles de agua. Bien, vamos a calcular para cada uno la cantidad en masa uno por uno. Calculamos entonces 0,3 por 98 entre 1. A ver, vamos a abrir nuestra calculadora. Bien, ingresamos nuestros datos. Va a ser 0,3, 0.3 por 98. A ver, 0,3 por 98 y nos va a dar 29,4, ¿no? X va a ser igual a 29,4 gramos. En el siguiente va a ser 0,6, 0,7 en el tercero, a ver, 0.7 por 46 va a ser 32,2. ¿Listo? X para este caso va a ser 32,2 gramos. En este caso va a ser 0,6 por 48. Va a ser 28,8. Entonces X va a ser a 28,8 gramos. Para el último va a ser 0,8 por 18, nos va a dar 14,4. En este sentido, X va a ser 14,4 grados. Bien, si nosotros observamos, vamos a tener que multiplicar según la cantidad de oxígeno, es decir, acá hay 4 oxígenos, 3 oxígenos, 2 oxígenos y 1 oxígeno. ¿Listo? Porque acá tienen su índice 1. Debemos de multiplicar en todo caso nuestro resultado por la cantidad de oxígenos que tiene cada alternativa. Aquí va a ser por 4, aquí el segundo va a ser por 3 y aquí el tercero va a ser por 2. Sin embargo, en el agua va a ser por 1. Quiere decir que el resultado de esto va a ser 14,4 de todas maneras. Por lo tanto, va a ser la menor cantidad de oxígeno. ¿Listo? Así la respuesta va a ser la D. Muy bien. Eso es todo de este ejercicio. Continuemos con el siguiente. Muy bien, chicos. En el ejercicio 3, ¿en qué cantidad de oxígeno expresado en moles hay 1,8 por 10 a la 22 moléculas? Bien. Planteamos, como es oxígeno, bien, es una molécula, por lo tanto van a ser 16 por 2, van a ser 32 gramos por mol. Listo, ya tenemos nuestra regla ahí creada, la escribimos, va a ser en un mol de oxígeno, vamos a tener 32 gramos de oxígeno. Eso nos va a dar el número de Avogadro, que es 6,023 por 10
a la 23, en este caso moléculas. Listo. Como tenemos ya la regla creada, ubicamos qué es lo que nos pide. Muy bien, nos pide que esté en moles la cantidad de oxígeno. ¿Listo? O sea que ya no vamos a calcular los gramos, sino vamos a calcular los moles. Es decir, va a haber X mol de oxígeno. Y nos dan la cantidad de moléculas, que es 1,8 por 10 a la 22 moléculas. Sencillo, esto ya no necesitamos. Vamos a multiplicar 1,8 por 1 entre 6. En este sentido, X va a ser igual a 1,8 por 10 a la 22 moléculas. Todo esto por 1 mol de oxígeno sobre 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Bien, moléculas, chao. Resolvemos y calculamos esto de aquí y nos va a salir, a ver, lo vamos a hacer con calculadora para que estén seguros de lo que vamos a resolver. Entonces va a ser 1,8 por 10 a la 22, 1,8 por 10 a la 22. En la calculadora se va a ingresar este exponente exponencial a la 22 entre, aquí dice, entre 6.023 elevado a la 23 por 10 a la 23 por 10 a la 23. Listo. Aplicamos el enter para saber nuestra respuesta y va a ser exactamente 0,029. ¿Qué cosa? Moles. Entonces, aproximando la respuesta va a ser 0,03 moles. Muy bien. En ese sentido, tenemos la respuesta que es la B. Bien. Eso es todo en este ejercicio. Vayamos al siguiente. Muy bien, chicos. En el ejercicio 4, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay en un mol de etanol? Sabemos que en cualquier compuesto, un mol va a ser el número de Avogadro, ¿verdad? Del etanol. Como nos dan solamente moles y no nos piden calcular la cantidad, entonces hacemos la relación directa. Es decir, solo trazamos que en un mol de etanol, que es C2H5OH, hay el número de Avogadro. La cantidad no nos interesa. Va a ser 6,023 por 10 a la 23 moléculas. ¿Cómo sé que son moléculas? Porque es un compuesto. ¿Listo? Bien, ahí está. Aquí están los gramos de etanol. Nos dice cuántos átomos, entonces, de hidrógeno. En ahí vamos a prestar mucha atención porque nos pide calcular los átomos de hidrógeno. O sea, debemos de contar cuántos hidrógenos hay. Pero primero debemos de calcular las moléculas. Si en un mol hay esta cantidad de moléculas, para saber la cantidad de átomos que hay de un determinado elemento, debemos de multiplicar al número de Avogadro, que es las moléculas, por la cantidad de átomos. Es decir, voy a señalar aquí, porque nos pide hidrógeno, tenemos 5 hidrógenos, más otro hidrógeno, serían 6 hidrógenos. ¿Listo? Tenemos 6 átomos de hidrógeno. Como tenemos 6 átomos de hidrógeno, a este le multiplicamos por 6. Entonces, 6 por 6 va a ser aproximadamente 36 por 10 a la 24. Vamos a resolverlo con la calculadora para que ustedes me crean. A ver, va a ser 6 por 6.023 elevado a la 23. Entonces va a ser 3.6138 elevado a la 25.
este caso nuestra respuesta va a ser la D. Muy bien, eso sería todo. Continuamos con el siguiente ejercicio. Muy bien, chicos. En la pregunta 5, ¿cuál de los siguientes contiene el mismo número de iones que el valor de la constante de Avogadro? Observen aquí, nos pide calcular los iones. Si bien es cierto, cada molécula o sales binarias o ternarias poseen, si hacemos la estructura Lewis, poseen una cierta cantidad de iones. Es decir, por ejemplo, el cloruro de sodio, vamos a hacerlo aquí, el NaCl, si lo dividimos, porque aquí están unidos, es decir, el sodio tiene su puntito, el cloro tiene 7 electrones de valencia. Si lo escribimos, este enlace de forma iónica, vamos a obtener que el sodio es el que pierde el electrón y el cloro se carga negativamente porque tiene sus 7, o mejor dicho, sus 8 electrones, incluyendo el electrón del sodio. Por lo tanto, es negativo, ¿verdad? Este ha perdido un electrón, por eso se convierte en un catión, y este que ha ganado se convierte en el anión, porque tiene un electrón de más. De esta forma iónica nos pide que contemos, en este caso, el sodio, el cloruro de sodio va a tener 2 iones. Por lo tanto, el truco va a ser sumar este más este y vamos a tener 2 iones. En aquí vamos a tener 2 cloros unidos al magnesio. Si los separamos, como lo hemos hecho con el ejercicio anterior, vamos a tener 2 más 1, 3 iones. En este caso, el sodio con el oxígeno, vamos a tener 2 más 1, 3 iones. Este oxígeno y magnesio, si lo ionificamos, vamos a tener 2 iones. Muy bien. Recuerden que, según la teoría, cualquier elemento o cualquier sustancia en un mol, en una cantidad de un mol, debe contener, ahora lo vamos a escribir, en un mol de cualquier sustancia, debe de contener 6,023 por 10 a la 23 partículas. Es decir, pueden ser moléculas, iones, átomos. En este caso van a ser iones. ¿Listo? Ahora, vamos a multiplicar entonces. Si multiplicamos, vamos a considerar que vamos a tener 2 por 0,5. 2 por 0,5 vamos a tener que es así. Va a ser un mol. Si multiplicamos 3 por 0,5, vamos a hacer 1,5 moles. Si multiplico 1 por 3, vamos a tener 3 moles. Acá multiplico 2 por 1, vamos a tener 2 moles. Quiere decir que el único que cumple con la teoría, que en un mol va a ser el mismo valor que la constante de Avogadro, va a ser este de aquí. Esto va a ser este que tiene un mol, que es el del primero. Los demás superan el 1 mol, por lo tanto van a tener mayor cantidad de iones, no va a ser igual al número de Avogadro. Muy bien, eso es nada más en este ejercicio, así que vamos a pasar al siguiente. Muy bien, chicos, en este caso nos pide qué cantidad de átomos en moles hay en 88 gramos de dióxido de carbono. Muy bien, el dióxido de carbono que tenemos a continuación va a ser así. ¿Listo? Entonces, sacamos el peso molecular, va a ser 44 gramos por mol. Muy bien, teniendo esto, sencillamente es hacer la regla de nuevo. Un mol de CO2 nos va a dar a 44 gramos de CO2. Y esto va a ser 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Listo. En este sentido, vamos a calcular la cantidad de átomos que hay en 88 gramos de dióxido de carbono. Si bien es cierto, vamos a calcular
expresado en moles, vamos a calcular la cantidad de átomos de esta masa. ¿Listo? Como nos pide expresar en moles, voy a calcular los moles. Los moles en CO2. Muy bien. Como tenemos 88 gramos de CO2, entonces multiplicamos simplemente. Va a ser 88 por 1 entre 44. La respuesta de X va a ser igual a 2 mol. Muy bien. Pero ahora, como son 88 gramos, nos pide ahora calcular la cantidad de átomos. Acá estamos en moléculas, ¿verdad? 2 moles de moléculas. Lo vamos a volver a multiplicar. 2 moles por cuántos átomos hay. 1, 2, 3. Aquí hay 3 átomos. Como tenemos 3 átomos, multiplicamos sencillamente por 3. Si multiplico 2 por 3, la respuesta entonces de X en la cantidad de átomos nos va a ser 6 moles de átomos. 6 moles de átomos de CO2 es lo que va a existir y la respuesta va a ser 6. Muy bien, chicos, eso es todo para este ejercicio. Vayamos al siguiente. Ejercicio 7. Observen muy bien, a ver, ¿cuántos átomos de oxígeno hay en un mol de sulfato de cobre pentahidratado? Listo, muy bien. Pasamos, como nos pide en un mol, no necesitamos sacar el peso molecular, que nos haría perder tiempo. ¿Listo? Entonces calculo. En un mol de sulfato de cobre existen una cierta cantidad en gramos y nos da el número de Avogadro, que es 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Muy bien. Como tenemos esto, nos dice que en un mol de sulfato de cobre, ¿cuántos átomos de oxígeno hay? Ahí está, en un mol está en la cantidad de moléculas, pero nos pide calcular la cantidad de átomos. Como nos pide la cantidad de átomos de oxígeno, entonces vamos a sumar los oxígenos. Serían 4, 5 por 1 va a multiplicar, porque afecta a los dos. En este sentido va a tener aquí 5 oxígenos. 5 más 4 nos van a dar 9 átomos de oxígeno. Muy bien, como tenemos 9 átomos de oxígeno, simplemente convertimos estas moléculas a átomos, es decir, lo multiplicamos por 9. Si multiplicamos por 9, nos va a salir 6 por 9, 54 aproximadamente, y va a aumentar su cifra y va a ser a la 23. La respuesta para este ejercicio va a ser 5,4 por 10 a la 24. Si quieren comprobarlo, lo comprobamos con la calculadora. A ver. Muy bien, entonces va a ser 9 por 6.023 elevado a la 23. Entonces va a ser 5.42 elevado a la 24. Observa. Muy bien. Comprobado entonces, ¿no? Pasamos al siguiente ejercicio. Muy bien, chicos. Tenemos la pregunta 8. Vamos a resolverlo. A ver. Dividimos nuestro campo. Muy bien. Tenemos para el primero. Como este es hidrógeno, el hidrógeno molecular va a ser H2, ¿verdad? Para que alcance su estabilidad. El neón, como es un gas noble, ya va a estar estable solamente con un átomo. La plata igual y el hierro igual. Ocurre generalmente en los metales, los sólidos ya están estables. Sin embargo, los gases libres pequeños tienen que estabilizarse completando el dueto, en este caso para el hidrógeno. Muy bien, escribimos la regla para el hidrógeno. Su peso molecular es 2 gramos por mol. Quiere decir que en un mol de hidrógeno existen 2 gramos y eso equivale al número de Avogadro, que es 6,023 por 10 a la 23. En este caso, moléculas. Ya está. Entonces, como nos pide calcular la masa,
Entonces, de acuerdo a la regla, vamos a ubicar lo que nos están proporcionando en las alternativas. Bien, lo escribimos. Como nos dan moléculas, lo ubicamos aquí. 6,0 por 10 a la 25 moléculas. Listo. Entonces, hallamos la masa. La X va a estar aquí. X gramos. Entonces, 6 por 2 entre 2 va a ser 10 a la 25. Lo resolvemos, lo calculamos. Obtenemos que nuestra respuesta va a ser así. A ver. 6 por 2. 6 elevado a la... por 10 a la 25 elevado al 25 por 10 a la 25 por 2 entre 6.023 también elevado a la 23. Obtenemos que es 199, ¿no? Entonces va a ser, redondeando, X va a ser igual a 200 aproximadamente, ¿no? Si sacamos 200, listo. Gramos. Para el siguiente hacemos lo mismo y vamos a tener que en 0,5 mol, en 5 moles de átomos de neón, listo. El neón, ¿cuánto pesa el neón? Su peso atómico es 20 punto tantos, ¿no? Porque es el elemento 10, generalmente es el doble. Un mol de neón va a ser 20 gramos. Listo, y esto va a ser el número de Avogadro, 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Listo. Ahora, perdón, átomos, ¿no? A ver, no va a ser moléculas, borramos eso. El neón, en este caso, van a ser átomos, porque es solo un elemento. Si observan, es solamente neón. Listo, como son átomos, ubicamos lo que nos da. Resolvemos entonces, nos dan 0,5 moles de átomos de neón. Como nos dan 5 moles, ponemos aquí 0,5 mol. ¿Y cuánto de masa es? 0,5, X va a ser 0,5 por 20, es decir, un medio por 20 va a ser 10 gramos. Listo. En ese sentido, calculamos ahora de la plata. En un mol de plata vamos a tener, que es 107 gramos de plata, y ahí vamos a tener el 6,023 por 10 a la 23, en este caso átomos de plata, ¿no? Entonces nos dan la cantidad de átomos. Muy bien, como nos dan la cantidad de átomos, lo ubicamos aquí. Va a ser 1,2 por 10 a la 24 átomos de plata. Calcular la masa, ¿no? X gramos. Entonces va a ser 1,2 por 10 a la 24 por 107 entre 6.023 átomos. Calculamos, sacamos nuestra calculadora, va a ser 1,2 por 10 a la 24. Entonces ya está. Por 107. Esto entre 6.023 elevado a la 23. Ya está. Entonces va a ser 213. X va a ser igual a 213 gramos. El último, ya para resolverlo todo, tenemos 1,7 gramos de hierro. Dice. Como tenemos 1,7 gramos por 10 a la 2
gramos de hierro. No necesitamos ya transformarlo a masa, ¿verdad? Hemos calculado en cada uno su masa en gramos, su masa en gramos, y esto solamente lo vamos a estirar porque ya está en gramos. Entonces va a ser 1,70 recorriendo la coma 2 posiciones. Va a ser 170 gramos de hierro. ¿Cuál es la respuesta? Nos dice, ¿cuál tiene mayor masa? Entonces la respuesta correcta sería este de aquí, 213 gramos, que es de la plata, la alternativa C. Bueno, esto sería todo, es bastante largo, ¿no? Uno de los primeros trucos sería de repente calcular cuál de ellos tiene mayor peso molecular y de allí sacar nuestras propias conclusiones. Muy bien, chicos, continuamos con el siguiente ejercicio. Muy bien, en el ejercicio 10, chicos, ¿cuál es la masa en gramos de una molécula de etano? Muy bien, nos piden calcular la masa. Si tenemos la masa en gramos, nos dice, entonces debemos de obtener cuánto pesa esto en realidad. Si es 2 carbonos, vamos a tener 2 por 12, va a ser 24, más 6, va a ser 30 gramos por mol. Sabiendo esto, armamos nuestra regla. Un mol de etano, C2H6, nos va a dar, ¿cuánto? 30 gramos de etano, H2, perdón, 6. De allí calculamos que en un mol de cualquier sustancia hay 6,023 por 10 a la 23, en este caso, moléculas. ¿Listo? Muy bien. Como nos pide calcular la masa en gramos de una molécula, observen, lo vamos a subrayar, una molécula. Recuerden que en un mol hay toda esta cantidad de moléculas. Si nos pide calcular la masa de una moleculita, entonces debemos de poner una molécula, ¿cuánto pesará? ¿No? La masa de una molécula. Listo. La masa de una molécula, pues va a ser sencillo, va a ser multiplicar, en los moles ya no nos sirve, va a ser 1 por 30 entre 6.023 por 10 a la 23, entonces X va a ser igual a una molécula por 30 gramos sobre 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Entonces, moléculas con moléculas se van, nos va a quedar 30 entre 6, aproximadamente va a ser 5, tantos por 10 a la 23. ¿Listo? Como está 23 abajo, va a ser negativo cuando los vamos arriba, menos 23. Y esa sería la respuesta, ¿no? En gramos. ¿Cuál es el que se asemeja? Sería la alternativa B. Así de sencillo, chicos. Continuamos con el siguiente ejercicio. Muy bien, chicos. Ejercicio 11. ¿Cuál es el número total de átomos de hidrógeno en un mol de benzamida? Ahí está la benzamida. Muy bien, esto es muy sencillo. En este caso nos está dando simplemente un mol. Y nosotros sabemos que en un mol de cualquier compuesto hay 6.023 por 10 a la 23 moléculas. Lo escribimos. A ver, en un mol de benzamida vamos a tener una cierta cantidad en gramos que no nos interesa por el momento, y esto va a ser el número de Avogadro, 6,023 por 10 a la 23 moléculas de benzamida. Ya está. Como sabemos, ya nos está dando un mol, entonces ya está dentro de la regla. ¿Listo? Pero nos pide calcular el número total de átomos de hidrógeno. Como es hidrógeno, solamente debemos sumar los hidrógenos, 5 y 2. En aquí nos va a dar 5 más 2, 7 átomos, ¿verdad? En ese sentido, este de aquí, para convertirlo de moléculas a átomos, lo vamos a multiplicar por la cantidad de hidrógenos que tenemos, ¿no? Para saber la cantidad de hidrógenos que tenemos. Va a ser por 7.
Listo. Entonces, en un mol vamos a saber cuántos átomos de hidrógeno hay en la benzamida. Entonces, 6 por 7, 42 obviamente. Entonces, la respuesta correcta va a ser la D, ¿no? 4,2 por 10 a la 24. ¿Listo? Así de sencillo. Pasemos al siguiente ejercicio, chicos. Muy bien, chicos. En el ejercicio 12, ¿cuál es el número total de átomos en 0,1 mol de este compuesto? Esto no se asusten por el compuesto. Tenemos que calcular el número de átomos en 0,1 mol. Muy bien. Nosotros sabemos muy bien que no vamos a perder tiempo calculando el peso molecular o la masa molecular relativa. Escribimos, un mol del compuesto va a tener cierta cantidad en gramos, ¿no? Y tenemos la cantidad del número de Avogadro, 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Eso por teoría, ¿verdad? En un mol siempre existe esta cantidad de moléculas. Muy bien, como nos pide calcular el número total de átomos en esta cantidad, primero vamos a calcular esa cantidad. Es decir, 0,1 moles de esa molécula, ¿cuánto habrá? ¿No? ¿Cuánto será X? Entonces, esta X va a ser 0,1 por 6,023 por 10 a la 23. ¿Listo? Para este caso, X va a ser 0,1 por 6,23. Lo multiplicamos con nuestra calculadora. Listo, va a ser 0,1 por 6,023 elevado a la 23. Y nos va a dar, solamente recorremos una cifra. ¿Listo? 6,023 elevado a la 22. Muy bien, entonces X va a ser igual a 6,023 por 10 a la 22. Ahora disculpen, vamos a borrar ese. Listo, va a ser a la 22. Está recorriendo una cifra. Como tenemos eso, ahora ya sabemos cuántas moléculas hay en 0,1 mol. Para saber y convertirlo al número total de átomos, entonces vamos a contar los átomos. ¿Cuántos átomos hay en esta molécula? Acá hay 1, platino. El 2 multiplica el nitrógeno, multiplica el hidrógeno, va a ser 1, 2, 3. Acá va a ser 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Ya? Hay 11 átomos. Y sencillo, simplemente para saber cuántos átomos hay en 0,1 mol, multiplicamos esto por 11. Y ya está. ¿Cuánto va a ser por 11 esto? Muy bien, vamos a nuestra calculadora para estar seguros. Muy bien, entonces eso va a ser por 11 y va a ser 6,625 elevado a la 23 por 10 a la 23. Entonces escribimos aquí que el número de moles en un 0,1 va a ser igual a 6,62 por 10 a la 23. En este caso, átomos. Listo, la respuesta va a ser la D. Pasemos al siguiente ejercicio. Muy bien, chicos. Ejercicio 13. La masa de una molécula de agua expresada en gramos. Molécula de agua. Agua va a ser 18 gramos por mol. Entonces quiere decir que en un mol existen 18 gramos. Es decir, que va a ser 6,023 por 10 a la 23. En ese sentido, lo único que tenemos que hacer es plantear en la regla la masa de una molécula. Muy bien. Una molécula. Esto era
no lo hemos puesto, era el número de Avogadro, calcula en un mol todas las moléculas. Listo. Como nos pide calcular a nosotros de una molécula su peso, entonces colocamos aquí una molécula. Ya está. De esta forma vamos a saber cuánto es la masa. Listo. La masa va a ser X en masa, ¿no? Gramos. Muy bien. Resolvemos. 1 por 18 entre 6,023 por 10 a la 23, es decir, X va a ser igual a una molécula por 18 gramos, y esto nos va a dar sobre 6,023, me estoy olvidando, por 10 a la 23 moléculas. Eso nos va a dar moléculas, chao. Entonces 18 sobre 6 va a ser 3 por 6, 18, ¿verdad? Entonces va a ser 3, no sabemos, por 10 a la menos 23, haciendo un tanteo. Entonces, ¿cuál se aproxima fácilmente? Va a ser la A, la respuesta, ¿no? Muy bien. Si utilizamos la calculadora podemos sacarlo más exacto, pero ahí suficiente, ¿verdad? Porque tenemos las alternativas para poder definir la respuesta. Pasemos al siguiente ejercicio. Muy bien, chicos. ¿Qué muestra contiene mayor masa? Muy bien. Vamos a sacar el peso molecular de cada uno. Observemos. En aquí tenemos que el H2S, azufre es 32, no, 32, hidrógeno va a ser 2, va a ser 34 gramos por mol. De ahí tenemos que el H2O2 va a ser igual, va a ser 2 por 16, va a ser 32, 2 va a ser 34, igual, gramos por mol. Luego tenemos que el OH menos, si sacamos, va a ser hidrógeno, va a ser 1, y acá va a ser 16, va a ser 17 gramos por mol. Luego tenemos el NH4 más, va a ser aquí 4, y este va a ser 14, va a ser 18 gramos por mol. Ya, ¿cuál es el detalle del problema? Si lo escribimos aquí, es decir, este va a ser 34 gramos por mol, este también va a ser 34, ¿listo? Quiere decir que nos están dando la cantidad en moles. Este oxígeno va a ser 17, este va a ser 18. Observen aquí, si multiplico 34 por 1, me va a salir 34. Igualito aquí, 34 por 1, 34. En el siguiente es 17 por 2. ¿Cuánto va a ser? También va a ser 34. Nos pide qué muestra tiene mayor masa. En ese sentido, va a ser la respuesta de 18 por 2, no va a ser 34, va a ser 36, ¿no? Y aquí estamos expresando en gramos, gramos y gramos y gramos. ¿Listo? Es decir, estamos convirtiendo esto que estaba en gramos por mol por los moles, se están yendo, ¿no? Vamos a hacer la conversión a casita, a ver, para que se den cuenta. Es decir, si habíamos hallado 34 gramos por mol, lo multiplicamos por 1 mol. ¿Listo? En este sentido, mol con mol se van, 1 por 34 nos va a quedar 34 gramos. Listo. Igualito el otro, ¿no? 34 por 1, mol con mol se van. Acá 17 por 2 mol, mol con mol, chao, va a ser 34 gramos. ¿Ven? Acá 18 por 2 mol, mol con mol, chao, va a ser 36 gramos. Es lo único que he hecho, ¿no? De forma resumida. Ahora, ¿cuál será la respuesta? Es el que tiene mayor masa. Esta va a ser la respuesta. Esta va a ser la D.
Eso sería en este ejercicio, chicos. Pasemos al siguiente. Muy bien, chicos. Vamos a resolver ahora el ejercicio 15. ¿Cuántos átomos de carbono hay en 0,1 mol de ácido etanoico? Muy bien, ahí tenemos la fórmula del ácido etanoico. Vamos a ver cuántos átomos de carbono, hay en 0,1 moles. Sabemos que la regla, y por teoría, que en un mol de cualquier sustancia hay una cierta cantidad en gramos, y eso nos lleva al número de Avogadro, que en un mol hay 6,023 por 10 a la 23 moléculas, ¿verdad? Como tenemos moléculas, nos pide calcular la cantidad de átomos de carbono. Entonces vamos a multiplicar y sumar según la cantidad de moles que nos da. Primero, para hallar cuántas moléculas hay en 0,1 moles. 0,1 mol y nos habrá cuántas moléculas. Entonces va a ser, esta respuesta va a ser 0,1 por 6,023 por 10 a la 23, ¿verdad? Y eso nos va a dar la cantidad de moléculas que hay en 0,1 mol. Listo. Podemos multiplicarlo ahí y vamos a tener las moléculas. Para convertirlo a átomos, debemos de multiplicar según la cantidad de átomos de carbono. Es decir, aquí hay 1, aquí hay 2. Va a haber 2 átomos. Como sabemos que hay 2 átomos en este compuesto, lo multiplicamos todo por la cantidad de átomos, que va a ser 2. Entonces 6 por 0,1 va a ser a la 22, ¿verdad? Por 2 va a ser 12, no, 1,2 por 10 a la 23. ¿Listo? ¿Me creen? Muy bien. Para asegurarnos, porque hay 2 alternativas, lo vamos a hacer con calculadora. ¿Listo? O lo vamos a resolver aquí, a ver. Vamos a comprobarlo después con calculadora. 0,1 por 6.023 por 10 a la 23 nos va a dar 6,023 por 10 a la 22. Caramba. 10 a la 22. Ahí está. Vamos a escribir. Corregimos 10 a la 22. En este sentido, esto es lo que nos va a quedar adentro. Multiplicamos por 2. 2 por 6 nos va a quedar 12,0 tantos, ¿no? Por 10 a la 22. Si recorro una coma, me va a quedar 1,2 por 10 a la 23. ¿Listo? Y esa sería la respuesta. ¿Listo? Estoy recorriendo una coma. Cuando recorro una coma para ese lado, se aumentan las cifras aquí, ¿no? Positivas. Entonces, más 1 va a ser 23. En este caso, átomos. Lo vamos a comprobar con calculadora, a ver, para los que no me creen. En este sentido, si tenemos esta multiplicación va a ser 2 por 0,1 por 6.023 elevado a la 23. ¿Listo? Enter. Y listo. Tenemos que es 1,2046 elevado a la 23. Ya está, ¿no? Es la misma respuesta que hemos hallado. Entonces podemos decir que estamos seguros, porque en el examen no vamos a tener esa calculadora. Entonces definimos que la respuesta es la B. Eso sería todo en este ejercicio. Continuemos con el siguiente, chicos. Muy bien, chicos. En el ejercicio 16, ¿cuántas moléculas hay en una gota de agua cuya masa es 9 por 10 a la menos 2 gramos? Lo resolvemos. En este sentido va a ser que nosotros, como vamos a calcular el agua, sabemos muy bien, a ver, según la regla, que en un mol de agua vamos a tener 18 gramos, obviamente, de agüita. Y eso va a ser 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Ya está, sencillo. Entonces nos piden calcular cuántas moléculas hay en una gota y nos dan la masa. ¿Ven? La masa la ubicamos aquí entonces. Es 9 por 10 a la menos 2 gramos de agua. ¿Cuántas moléculas hay?
No sabemos. Entonces x va a ser igual a 9 por 10 a la menos 2 gramos, ¿no? Por 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Todo esto sobre 18 gramos. Muy bien. Chao gramos, chao gramos. X en este caso va a ser ¿cuánto? 23 menos 2 y 6 por 9 va a ser, a ver, lo calculamos con nuestra, a ver, muy bien, para que me entiendan. Calculamos primero 6 por 9. 6 por 9 y nos va a dar 54. Vamos a escribirle aquí 54, listo, coma, o por 10 a la menos 2 más 23, ¿verdad? Se va a restar 23 menos 2, va a ser 21, sobre 18. En este sentido, va a ser entre 18. Eso nos va a dar un valor de 3. Eso va a ser igual a 3 por 10 a la 21 aproximadamente. ¿Listo? Si sacamos con los decimales en la calculadora, nos va a salir más exacto. Como solo queremos saber cuánto es el exponencial, ya está. La respuesta va a ser la A. 3,01 por 10 a la 21, ¿no? Nada más. Listo. Pasemos al siguiente ejercicio, chicos. Muy bien, chicos. Ejercicio 17. ¿Cuántos moles de hidróxido de sodio hay en 2 gramos de dicha sustancia? Muy bien, nos pide calcular cuántos moles hay de hidróxido de sodio en 2 gramos de dicha sustancia. Sabemos muy bien que el hidróxido de sodio, ¿cuánto pesa? A ver, 23 más 16 más 1 va a ser... Muy bien, a ver, lo hacemos manualmente. Acá va a ser 1, aquí va a ser 16, aquí va a ser 23. Va a ser 9, va a ser 10, ¿verdad? 2, 3, va a ser 40 gramos por mol. Listo, entonces ya sé hallarlo, ¿no? Entonces va a ser 40 gramos por mol y de aquí creamos la regla, que en un mol de NaOH vamos a obtener 40 gramos de NaOH. Y esto va a ser 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Listo. Ya tenemos la regla. Nos pide cuántos moles de hidróxido de sodio hay en 2 gramos. Fácil entonces. Si nos piden moles, aquí está X mol, no sabemos. Y nos piden que calculemos con la masa de 2 gramos. Tenemos 2 gramos de esa sustancia. Y fácil, esto no necesitamos. Entonces va a ser 2 por 1 entre 40. ¿Cuánto va a ser? X va a ser igual a 2 gramos por 1 mol entre 40 gramos. ¿Listo? Gramos con gramos, chao. Mitad 1, mitad 20. 1 entre 20. X va a ser igual a 0,05. A ver, vamos a comprobar con la calculadora. Va a ser 1 entre 20. 0,05. ¿Listo? Comprobado entonces. 0,05 moles. Ya tenemos la respuesta. Muy bien, chicos. Eso sería todo en este ejercicio. Pasemos al siguiente. Muy bien, chicos. Ejercicio 18. ¿Cuál de los siguientes contiene mayor número de moléculas? A ver, voy a dividir mi área de trabajo. Tenemos el primero. Cloro.
el clorometano. A ver. Sacamos el peso molecular. ¿Cuánto va a ser? 35 más 12 más 3. ¿Cuánto va a ser? A ver, lo hacemos aquí al costadito. Muy bien. A ver acá, 35.5. Ay, me sale mal ese 35. Acá va a ser 3 y acá va a ser 12. Va a ser 5, 6, 7, 8, 9, 10. Llevo 1, 3, 4, 5, 50,5. Nos dice entonces que en un mol hay 50,5 moles y eso es el número de Avogadro, 6,023 por 10 a la 23 moléculas. ¿Listo? Entonces, si esta es la cantidad y nos dan, simplemente nos dicen 1 gramo todos, multiplicamos entonces este por este entre este, ¿verdad? Listo, entonces tenemos que hallar de cada uno sus pesos moleculares para poder saber entre cuánto se divide este número de moléculas que tenemos aquí. ¿Listo? Vamos a poner moléculas. Entonces el siguiente va a ser 35 por 2, va a ser 71. 71 más 12 va a ser 83, 84, 85, ¿no? Entonces en un mol del siguiente compuesto va a ser 85 gramos entre el número de Avogadro, que es 0.3 moléculas, ¿no es cierto? Ya está. El siguiente va a ser 3 por 35. A ver, para estar más seguros lo vamos a hacer así. Va a ser 3 por 35.5 por 35.5 y vamos a tener 106.5 más 12, vamos a tener 118.5 y más 1, vamos a tener 119.5. Listo. Entonces, ustedes lo comprueban, un mol va a tener 119.5 y eso va a ser el número de Avogadro en la tercera alternativa. Luego tenemos el tetracloruro de carbono y lo planteamos en un mol. Tenemos cuánto de tetracloruro de carbono serían 35.5 por 4, porque es tetracloruro, más 12, ¿verdad? Listo, va a ser 154. Va a ser 154 gramos y eso nos va a dar el número de Avogadro, toditos en moléculas. Muy bien, de cada uno nos dice que tenemos 1 gramo y 1 gramo de las 4 alternativas. Lo único que tenemos que calcular es cuál de ellos tiene mayor número de moléculas. Es decir, si desarrollo el primero, X va a ser igual a este número, 6,023 por 10 a la 23 entre 50,5. ¿Listo? Porque por el 1 ya está multiplicado. Entonces, como vamos a calcular y vamos a dividir siempre con estos de aquí, con este siempre se va a dividir, con este siempre se va a dividir y se va a dividir el mismo número. O sea, 6.023 por 10 a la 23 entre estos de aquí. Entonces, ¿cuál es el mayor? Que lo va a hacer más pequeño a ese número. Va a ser el 154, ¿verdad? Después el 119. Entonces, ¿quién le divide menos? Va a ser este 50,5. Por lo tanto, la respuesta va a ser la A, ¿no? Porque es el que tiene menor cantidad, o sea, lo está dividiendo en menos cantidad este. Todos lo dividen con más, entonces el número de X o el valor de X va a ser mucho más pequeño. Listo. Lo pueden comprobar con calculadora y aseverar la respuesta. A ver, vamos chicos, ustedes pueden. Esto sería todo para este ejercicio. Continuemos con... Muy bien chicos, ejercicio 19. La masa molecular relativa de un compuesto es 60.
¿Cuáles son las fórmulas posibles de este compuesto? Muy bien, esto es muy sencillo, solamente hay que calcular de estos sus masas molares. ¿Listo? A ver, calculamos para este. Vamos a agrupar. ¿Cuántos carbonos hay? Hay 3 carbonos. ¿Listo? 3. Hidrógenos. Contamos la cantidad. Hay 3, 5, 7, 8, 9. 9 y un hidrógeno. Listo. Para este de aquí, ¿cuántos carbonos hay? Hay 3 hidrógenos. Hay 3, 5, 6, 7, 8. ¿Verdad? 8 hidrógenos y un oxígeno. Para el siguiente tenemos carbono, hidrógeno y oxígeno. Hidrógenos, carbonos hay 2, 3, ¿no? Ahí está, 1, 2 y 3. Hidrógenos hay 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y oxígenos hay 1. ¿Listo? Entonces, revisamos, inspeccionamos de nuevo. A ver, hay 3. Ya está. 3, 5, 6, 7, 8. Ya está muy bien. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya está. Muy bien, calculamos ahora su peso molecular o la masa molar de cada uno. Aquí va a ser 3 por 12 más 9 más 14. ¿Listo? Aquí va a ser 3 por 12 más 8 más 16. Y aquí va a ser 3 por 12 más 8 más 16. ¿Listo? Vamos a comprobar cuál de ellos nos da 60. En este caso va a ser 36 más 8. Vamos a ponerle acá 36 más 8 más 16. Va a ser 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Entonces va a ser 3, 4, 5, 6. ¿Listo? Como son lo mismo, los dos van a dar 60. O sea, este va a dar 60 y este va a dar 60. En este caso va a ser 36 más 9 más 14. Va a ser 9 más 6, 15. 15 y 6, 17, 18, 19. ¿Observan? Va a ser 3, 4, 5. Va a ser 59. Entonces, los únicos posibles que este no da van a ser la 2 y la 3. Solamente hemos hallado sus pesos moleculares o sus masas molares. La respuesta para nuestro ejercicio va a ser solo 2 y 3. Cumplen con que sea su masa 60. Y nada más. Eso sería todo en el ejercicio. Muy bien, chicos. Ustedes lo pueden hacer más rápido. Pasemos al siguiente. A ver. Ejercicio 20. ¿Qué muestra tiene menor número de átomos? Muy bien, vamos a volver a dividir nuestro área de trabajo. A ver, sí, todo chueco. Tenemos que en un mol nos dan solamente moles. Hay el número de Avogadro, ¿listo? De ácido sulfúrico. Entonces, esto debemos de multiplicarlo ¿por cuánto? Por la cantidad de átomos. ¿Cuántos hay? 4, 5, 6, 7. Listo, por 7. Para sacar el número de átomos, ¿no? El siguiente va a ser lo mismo. En un mol va a ser el número de Avogadro. ¿Y por cuántos átomos multiplico? Va a ser 1 más 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo multiplico por 8. Listo. En el siguiente va a ser 2 moles de átomos. Entonces, si en un mol teníamos el número de Avogadro, listo, y multiplicábamos, ¿por cuántos átomos hay?
Para convertirlo en átomos había 2 más 2, sería por 4. ¿Listo? Ahora nos pide, pero nos piden 2 moles. En 2 moles sería multiplicarlo por 2 más, ¿no? Entonces sería, de vuelta, sería Na por 4 y por 2. ¿Listo? Entonces acá estaríamos multiplicando al número de Avogadro por 8. En el otro ejercicio vamos a ver que en un mol que da el número de Avogadro lo vamos a multiplicar para convertirlo en átomos, porque estas moléculas iban a ser 3 más 1, va a ser por 4. Listo. Pero también nos pide 2 moles. Entonces, como nos pide 2 moles, lo volvemos a multiplicar. O sea, el número de Avogadro va a ser por 4 y esto va a ser por 2. 4, 8. ¿Listo? Vamos a la pregunta. Acá va a ser Na multiplicado por 8. ¿Cuál tiene menor cantidad de átomos? Nos dice. ¿Quién va a tener menor cantidad de átomos? Va a ser el que esté multiplicando por un número menor. ¿Listo? Entonces aquí está multiplicando por 8. Entonces no. Por 8 tampoco. Por 8 tampoco. Entonces la respuesta va a ser esta de aquí. Por 7. Entonces la respuesta va a ser la respuesta A. ¿No? Y así de sencillo. Pasemos al siguiente ejercicio, chicos. A ver, chicos. Ejercicio 21. Es mera teoría. Vamos a analizar cada uno. ¿Listo? La constante de Avogadro tiene el mismo valor que el número de... Recuerden que la constante de Avogadro refiere a que en un mol de átomos, ¿no? Que en un mol de cualquier sustancia existe el número de Avogadro. Y el número de Avogadro es igual a 6,023 por 10 a la 23. Hay 23. Vamos a borrar eso. Va a ser por 10 a la 23 moléculas. ¿Listo? O puede ser átomos, o puede ser iones. ¿Listo? Muy bien. Sabiendo esto, vamos a descartar las alternativas. Nos dice, tiene el mismo valor que el número de moléculas presentes en un mol de yodo sólido. Sí, ¿cierto? Ahí están moléculas presentes en un mol. Muy bien, le damos una espita. La B. La constante de Avogadro tiene el mismo valor que el número de átomos presentes en un mol de cloro gaseoso. Pero espere, si acá es yodo sólido, entonces si cumple, ¿verdad? Es yodo, esto, gaseoso, entonces como molécula sí va. Acá, un mol de cloro gaseoso por átomo, no, ¿verdad? Porque no va a ser, el cloro tiene 2. Entonces, este número estaría multiplicado por 2 para saber la cantidad de átomos. Entonces, este no es. En aquí es el mismo valor de iones presentes en un mol de bromuro de potasio. Recuerden que el bromuro de potasio es así. Entonces tiene 2 iones. ¿Listo? Como tiene 2 iones, entonces también el número de Avogadro se estaría multiplicando por 2. ¿Listo? En un mol, ¿no? Entonces no sería esta cantidad, porque debe ser igual, el mismo valor, ¿listo? Que la constante de Avogadro. Entonces tampoco es. Entonces nos dice que la constante de Avogadro tiene el mismo valor que el número de protones presentes en un mol. No, los protones no se pueden calcular, ¿no? Solo podemos calcular las moléculas, los átomos o los iones. Listo. Entonces la respuesta correcta sería la A para este ejercicio. Listo, chicos. Pasemos al siguiente. Muy bien, chicos. Ejercicio 22. Nos dice, ¿cuál es el número total de iones presentes en la fórmula? Muy bien, si desagregamos la fórmula, vamos a tener que este aluminio
Vamos a regresarle aluminio. Va a regresarse su 3. Es decir, a ver, lo vamos a escribir. SO4, 3. A ver, le vamos a poner con verde. Recuerden que este 2 viene de aquí. 2 menos. Este 3 va a venir aquí. De más 3. Que es la valencia del aluminio, ¿no? Entonces, si lo planteamos así, los iones que tenemos aquí van a ser, según sus estados de oxidación o la carga de la molécula o del ion. Entonces, observe que este de aquí, vamos a poner con azul, este es el ion sulfato. Y este es el ion aluminio. Listo. Entonces, solo nos pide calcular el número total de iones. Lo único que debemos de hacer es sumar, porque estos subíndices son los que nos indican la cantidad. Sería 2 más 3, serían 5 iones, nos pide, ¿no? Y nada más. La respuesta sería 5. El número total de iones en esta fórmula son 5 iones. Y eso sería todo, chicos. Ejercicio 23. ¿Con qué expresión se obtiene la cantidad en moles de una sustancia si la masa se da en gramos? ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Recuerden que les había dicho que uno de los métodos para hallar directamente el número de moles era utilizando esta fórmula. El número de moles, o sea, N, es igual a la masa sobre la masa molecular relativa. ¿Listo? Es decir, si le ponemos en unidades, va a ser a gramos sobre gramos por mol. Es decir, gramos con gramos se van y nos va a quedar los moles. ¿Listo? Haciendo ese análisis de unidades, sabemos que el número de moles se resulta de la división de la masa sobre la masa molar. ¿Exacto? Listo. Entonces la respuesta sería la A, ¿no? Los demás no tienen sentido. Ustedes lo pueden comprobar. Eso sería todo. Pasemos al siguiente ejercicio. Ejercicio 24. ¿Cuál es el número total de átomos presentes en 0,2 moles de propanona? Ahí tenemos la propanona y nos pide calcular el número de átomos. Entonces nos dan moles, no necesitamos la masa, ¿verdad? Sabemos que en un mol de propanona, obviamente, hay una cierta cantidad en gramos y eso nos da el número de Avogadro, que es 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Listo. En ese sentido, nos dan nuestra cantidad en moles, es decir, 0,2 moles. Nos dicen calcular el número total de átomos. Entonces, primero voy a calcular las moléculas que están en 0,2 moles, es decir, voy a multiplicar 0,2 por 6,023 por 10 a la 23. ¿Listo? Y vamos a tener la cantidad en moléculas que existen en 0,2 moles. Ahora, como nos pide calcular los átomos presentes, el número total de átomos, entonces calculamos y multiplicamos por la cantidad de átomos que hay en esta fórmula. Serían 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿verdad? Habrían 10 átomos. Y sencillamente multiplicamos todo esto por 10 nuevamente. Y nos vamos a obtener la cantidad en átomos. Muy bien, vamos a hacer esto. Vamos a utilizar la calculadora fácilmente. Y ingresamos. Va a ser 10 por 0,2, perdón, 0,2 por 6,023 elevado a la 23. Le damos enter y nos va a dar 1,2 elevado a la 24, es decir, 1,2 por 10 a la 24, ¿qué cosa habíamos dicho? Átomos. ¿Listo? Porque al multiplicarlo por 10 lo estamos convirtiendo las moléculas a la cantidad total de átomos que hay. La respuesta en este caso sería la C.
Muy bien, eso es todo. Pasemos al siguiente ejercicio.